Listo, adelante, las escuchamos. De lujo. Nosotros les vamos a estar presentando 4 capítulos. El primero es Afilar el lapicero, ¿no? Que es prácticamente una guía de redacción, que la realidad es que es un buen resumen que podemos aplicar al proyecto final, ¿va? Entonces les pido que desde este capítulo veamos con esos mismos ojos el proyecto y los capítulos que les va a proyectar Nuri, ¿va? Primero nos habla de, en concepto general, cómo en cualquier escrito necesitamos partir de un paradigma que es la organización de datos, ¿no? Y bien cada género va a tener cierta estructura, hay 2 pautas que siempre tenemos que tener en consideración, la lógica y la coherencia, ¿no? Eso es lo que nos va a ayudar a diseñar la estructura de cualquier reporte o escrito que hagamos y sobre todo tener siempre presente el propósito de nuestro escrito, ¿no? Y a qué lector va a ir dirigido. Así, en términos generales, hay 3 componentes de todo documento, ¿no? Que es la presentación, el núcleo de desarrollo y el cierre. Que en palabras coloquiales el autor nos dice, primero, dime de qué vas a hablar, luego háblame y al final dime de qué me hablaste, ¿no? Sí, ahí, perdón por la interrupción, di de qué vas a hablar, habla y di de qué has hablado. Ese es lo que decimos en la introducción y por eso quizá alguno de ustedes se sorprendan, bueno, pero ¿por qué tengo que hablar de mi contexto? ¿Por qué tengo que hablar de mi situación personal? Bueno, porque es muy importante para quien te lee saber quién eres, qué haces, a qué te dedicas y con eso le das información para que entienda mejor tus ideas. Adelante. Y también un poco acotar la subjetividad de tu rol como investigador, ¿no? O sea, como ponerlo en un parámetro porque creo que esconderlo es peor. Totalmente, hay que presentarse tal y como uno es de manera honesta. Entre más honestos seamos, más transparentes, es mejor. Súper. Ahora, justo nos da ciertas herramientas o componentes que nos van a ayudar a tener esta estructura u organización de nuestros datos, ¿no? Primero nos habla de utilizar el recurso de los apartados, los subapartados, los anexos, las notas y los párrafos, ¿no? Vamos a profundizar en cada uno de estos, pero un poco para que los tengan de, uno, sí, herramientas, pero darnos cuenta que estas pequeñas cosas que solemos pasar por alto, incluso cómo es el diseño de nuestra página, cómo es el layout, es una unidad visual que va a finalmente ayudarnos a que el lector termine todo tu documento o que se quede en la introducción, ¿no? Fíjate, María, ahorita, si puedes regresar tantito, ahorita que Fabiola me preguntó por la palabra capítulos. No se espanten, la palabra capítulos parece como si fueran 100 hojas. Un capítulo puede ser de 3 páginas o 2 páginas. El capítulo en realidad es un apartado, es una parte. Así que no se preocupen, aunque suene muy pesado decir capítulo, en realidad se refiere a un apartado que está lleno de párrafos o subapartados. Sigue, gracias. Ujú. Entonces, ahora vamos a profundizar en el primer elemento del documento, que es la introducción, ¿no? También se le suele conocer como avance, presentación o también más elevado, materiales preliminares, ¿no? La introducción es súper importante porque va a ser la primera impresión que vas a generar en el lector, ¿no? ¿De qué nos ayuda? Pues justo seleccionar al lector, también irlo preparando para que va a estar leyendo en los siguientes apartados de tu documento, que él se pueda anticipar y también organizar sus tiempos. Y si es un lector que solo busca tener los términos generales de tu investigación, pues poderle resumir el contenido, ¿no? Ser muy sharp, ser muy puntual desde un inicio. También nos va a ayudar o desde ahí lo puedes guiar a si tiene que hacer lecturas complementarias o si tiene que seguir de alguna forma un hilo específico con tu lectura o si tiene tareas en lo sucesivo. Entonces, ¿cuáles son los elementos puntuales de la introducción? Lo hemos visto con el trabajo final, la portada, ¿no? Identificar el documento desde cuál es mi título, cuál es la autoría, de dónde viene, qué editorial, si es que una editorial lo va a estar cubriendo.
los títulos, los subtítulos, los títulos internos, y de esto nos va a ayudar mucho tener un índice general de nuestro documento, ¿no? A su vez, el resumen donde incluyamos las palabras clave, cuál va a ser la distribución de tu investigación o de tu reporte, el prólogo y también agradecimientos, ¿no? Esto es en términos generales, como les comentábamos al inicio, cada género de repente tiene ciertas estructuras, pero creo que esto es una buena pauta para guiarnos, ¿no? Muy bien, y fíjense en esto, lo importante que es esto. Ahorita tal vez les parezca un poco extraño que en el formato que les estoy solicitando ustedes adelanten esto que está presentando María. Pero imagínense que lo terminamos para el 8 de diciembre y que el próximo semestre, cuando tengan un nuevo profesor, una nueva profesora, si se van a mentorship, le van a presentar este avance y ese avance le va a servir a este profesor, a esta profesora para darse una idea de manera clara de lo que quieren hacer. Adelante. Justo, entonces lo que les comentaba, ¿no? La introducción es esa primera impresión que damos en el lector. Sobre todo la introducción debe de ser muy sencilla, muy intuitiva, ¿no? El lector debe de poder tanto identificar o recuperar, ya sea en una biblioteca pues física o en una base de datos, de qué trata, de qué va, ¿no? El lector se debe poder responder, ¿me interesa o no el tema? ¿Trata de mi campo? ¿Es de mi interés? ¿Debería terminarlo de leer con la introducción basta o debería de estar buscando algún complemento, ¿no? En pocas palabras, les reitero, nos va a anticipar los datos básicos del documento, ¿no? Nos va a permitir también formular hipótesis que vamos a poder ir validando conforme avanzamos en la lectura de dicho documento. Lo que les contaba, el índice es súper importante para poder también hacer esta lectura pues selectiva, ¿no? También nos ayuda a delimitar como escritores, como investigadores, el alcance, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro tema, el área que lo va a estar cubriendo? ¿Cuál va a ser el contenido? Es prácticamente el esqueleto y estructura pues del documento, ¿no? Nos va a ayudar a sintetizar, pero sobre todo a anticipar las ideas que se van a desarrollar a través de todas las páginas. Así pasamos al segundo componente, que es el cuerpo, ¿no? La parte central, muchos lo pensamos como la carnita del documento. Bueno, eso es un paradigma que teníamos, ahorita creo que lo vamos a desmentir, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo del cuerpo? Pues desarrollar todos los datos sobre los que dimos una breve pincelada en la introducción, ¿no? También se le suele conocer como núcleo, exposición o desarrollo propiamente. Algo importante es que, a diferencia de la introducción o el cierre, no hay una especificidad o unas restricciones de la estructura, ¿no? Acá tenemos mucho más libertad creativa del cómo estructuramos nuestro documento. Sobre todo, algo que sí debemos de tener en mente es tener este storytelling o este estilo discursivo que le facilite al lector poder seguir nuestras ideas, ¿no? ¿Cuáles son los componentes o elementos textuales del cuerpo? Justamente los objetivos de nuestro trabajo o investigación. ¿Qué metodología estamos utilizando? ¿Cuáles son los antecedentes o la literatura preexistente? Los hechos o resultados y finalmente la valoración que hacemos sobre la validez o no de nuestra investigación y sobre las teorías o hipótesis que establecimos en un inicio, ¿no? Lo que venimos platicando hoy, aunque algunos géneros pues tienen una estructura ya muy formalizada, en general una buena referencia es el artículo de investigación que nos propone la metodología del acrónimo IMRD, ¿no? Que es introducción, metodología, los resultados y finalmente pues la discusión que ya viene con cierta... Desde los resultados y metodología te debería de estar invitando a la reflexión para que puedas llegar a ese punto culminante en la discusión. Lo que les platicaba de la libertad creativa es muy importante, ¿no? Cada autor, como lo dice el texto, se inventa a su conveniencia, por así decirlo, qué apartados va a usar, ¿no? Lo que platicamos al inicio, la congruencia y demás va a ir mucho en función de a quién le estás escribiendo y cuál es el propósito de tu documento. Eso va a ser lo que realmente dicta nuestra estructura. Entonces, es prácticamente eso. Los elementos en general se utilizan, es la introducción, el cierre, que son la fórmula de una reformulación o una síntesis, y pues prácticamente el índice, el resumen, la bibliografía y las conclusiones nos sugiere el autor que lo hagamos al final porque dependen directamente del cuerpo, ¿no?
Y pasamos al tercer y último componente de todo documento, que es el cierre, ¿no? Como su palabra o el término nos dice, nos ayuda justamente a concluir el documento, ¿no? Que nos debe, el propósito a fin de cuentas debe ser preparar al lector para actividades posteriores a la lectura, ¿no? También se le suele llamar resumen, conclusión o recapitulación, pero es justamente eso, ¿no? Como escritor, como investigador, lo incito a que o lea algo complementario de mi propia autoría o busque más conceptos o dejar esa espinita de que la persona, nuestro lector, pues quiera indagar más sobre el tema, ¿no? Se suele incluir tanto recomendaciones, conclusiones, en ocasiones epílogo, resolución, bibliografía, anexos, sobre todo para justo darle las suficientes herramientas a nuestro lector para expandir la información que le dimos en el nuestro, ¿no? Entonces, al final, ¿qué queremos con el cierre? Lo venimos platicando, ¿no? O una relectura selectiva, que para esto va a ser fundamental tener un índice súper bien estructurado, que lea documentos complementarios, nuestros o no, o incluso proponer a ellos que hagan su propia investigación, ¿no? Y, perdón, Nori, no la pases, gracias. Ahora vamos a hablar de una herramienta que se llama las pirámides, ¿no? Que justamente nos habla un poco de la estructura, es una fórmula periodística, ¿no? Así nos lo pauta el escritor, pero es prácticamente para saber organizar los datos de un informe, ¿no? Lo venimos platicando, la información básica suele ir al inicio, ¿no? Desde el título, el resumen, o incluso al final con los resultados generales, pero es realmente en el cuerpo donde vemos el mayor detalle, ¿no? Entonces, en esta pirámide de la izquierda se viene representando la ordenación de los datos, ¿no? Y en la pirámide de la derecha vemos el número de lectores que leen cada componente del documento. La idea del esquema es prácticamente que a medida que el documento se dan más datos, más pormenorizados, más complejos, vamos perdiendo lectores, ¿no? Sobre todo aquellos que solo querían darse una idea general. Por eso es súper importante el resumen. Entonces, esta estructura piramidal justamente nos permite atender a esos lectores que buscan en un mismo documento, pues, diferentes propósitos, ¿no? Por eso es súper relevante esta lectura, que aunque parece un poco obvia, creo que hace un buen trabajo resumiendo en cuáles son los principales puntos de un documento y cuánta carga informativa le tenemos que dar a cada uno según nuestros objetivos, ¿no? También nos habla de la herramienta del informe técnico que sigue el método CIFCRA, ¿no? Que es tener un resumen al inicio, luego una introducción donde se hable del contexto, cuál es el tema, cuáles son los problemas que nos llevaron a hacer esa investigación, cuáles son los hechos previos que se conocían y finalmente, pues, cuáles son nuestros objetivos. Ahora, en el desarrollo, que es el cuerpo, necesitamos responder las 6 preguntas típicas, ¿no? ¿Quién, qué, cuándo, cómo, dónde y por qué? Para finalmente llegar a las reflexiones en las conclusiones y las recomendaciones y sobre todo, pues los anexos para hacer, pues, una lectura más profunda de textos complementarios, ¿no? O incluso, pues simplemente volver a la literatura que el propio autor consultó, ¿no? Ahora, justo, esta es la segunda pirámide, ¿no? Entonces, lo que les platicaba, ¿no? Cómo llevamos desde una lectura mucho más genérica en un inicio, en el resumen, la introducción, la carnita en el desarrollo y finalmente ya nada más hacemos una síntesis en las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Y bueno, hay que enfatizar mucho en que la principal característica de todas estas indicaciones o tips de un trabajo académico, de un trabajo argumentativo, es la claridad. Entre más claro sea lo que decimos de manera más sencilla y bien fundamentada, siempre va a ser considerado una virtud o una destreza que la persona que redactó mostró en el trabajo. Eso siempre, siempre es el principal valor que los profesores revisamos, ¿no? La claridad. Adelante. Perfecto. Y por último vamos al artículo de investigación, ¿no? Acá puntualiza mucho en cómo en la introducción debemos tener súper bien delimitado el territorio de estudio o en dónde vamos a estar buscando, ¿no? La disciplina
estricta en la que vamos a estar desde la que vamos a estar abordando el trabajo y los estudios o autores previos pues más relevantes, que es lo que platicamos en la revisión de Alex, ¿no? Acá es igual, ¿no? Acá es la pirámide un poco invertida, pasamos de una base amplia que se va poco a poco desarrollando hasta el desarrollo, que es súper relevante dejar súper claro hacia el lector cuál es el agujero o el vacío en la información que nosotros pensamos llenar, o sea, cuál es la pertinencia de nuestra investigación, ¿no? ¿Por qué el autor tiene que estar leyendo este artículo? Y acá, pues lo que les platicaba, ¿no? Acá desmitificamos un poco el paradigma que todos tenemos en que la introducción es la parte, es la pincelada, ¿no? Acá desde la introducción se va un poco más con los datos duros, en el desarrollo se hace un breve sumario o resumen de lo que se vio en la introducción y se vuelve a hacer una carga más importante hacia los resultados, sobre todo desde la reflexión que traen los datos que se presentaron en la introducción, ¿no? Y partimos ya con las herramientas que nos ayudan pues a dar mayor robustez a nuestro documento, ¿no? Que son los anexos, que también se les conoce como apéndice, tienen dos funciones, una informativa y una documental, ¿no? La informativa es si tenemos a un jefe que tiene una agenda muy complicada, él debería a través de los anexos poderse dar una idea global del tema y poder tomar decisiones, ¿no? Y por el otro lado tenemos la función documental, que acá es justamente recopilar toda la documentación, sea estadística, de análisis, comprobantes o incluso certificaciones, para poderla archivar y que sea consultada hacia adelante, ¿no? Ahora, el autor hace muchísimo énfasis en distinguir lo que es el cuerpo y el anexo, ¿no? Dentro del cuerpo se hace un énfasis en el lector, mientras que en el anexo se hace énfasis en la información, ¿no? En el cuerpo vemos datos muy básicos que responden en general al contexto concreto que se planteó en la introducción, mientras que en el anexo se recogen todos los datos y se archiva pues prácticamente para siempre, ¿no? Tiene justamente lo que veíamos, esta función documental. En el cuerpo solo ponemos los datos clave, los relevantes, ¿no? Mientras que en el anexo incluimos todo el background, desde la metodología, los datos, los resultados, las estadísticas, por si alguien quiere profundizar en dicha información, ¿no? Así vemos que en el cuerpo la extensión pues es mucho más limitada, mientras que en el anexo pues pueden ser hojas y hojas de información y referencias, ¿no? En el anexo sobre todo y nos cuenta el autor, quien lo va a leer es sobre todo las personas que tienen conocimiento pues mucho más técnico o especializado, ¿no? Mientras que en el cuerpo va a ser una lectura pues bastante genérica y de ahí que el lenguaje que se utilice deba ser pues mucho más común, ¿no? Perfecto. Ahora, el anexo, creo que muchos acá, o al menos yo me confieso culpable, yo creía que era perfecto, pones links y ya eso es el anexo, ¿no? Es algo marginal, es algo que la gente ya no lee, pero es realmente esto un error, ¿no? Mucha gente, como yo, solemos cargar toda la información hacia el cuerpo, ¿no? Pero ya vimos que hay diferentes estructuras, incluso en la que el cuerpo, pues, es una repasada de lo que se vio en la introducción como datos duros, ¿no? Y se suele hinchar todo el documento hacia el cuerpo, cuando realmente el anexo podría ser ese espacio en el que hinches, pues, mucho más de información. Porque Sí, también aleja. a los anexos se les llama apéndices, ¿no? Depende Ujú, del manual o del texto. Algunos le dicen apéndices, otros le dicen anexos, pero es lo mismo. Es la información que estorba en el cuerpo, pero que es importante o que el autor la considera importante. justo. Listo, Nuri. Eh, eh, em, Perfecto. Y vamos al otro recurso que son las notas, ¿no? Son otra herramienta que nos ayuda a organizar, darle estructura a nuestro contenido. Son estas aclaraciones que normalmente pues ponemos aparte, ¿no? Sean referencias, datos técnicos y que normalmente se ponen al pie de página, ¿no? Una nota al pie de página, sea con un asterisco de disclaimer o con estos superíndices o con un número puntual, ¿no? Pero algo súper importante es que una nota que esté bien organizada le va a dar al lector
que está ajetreado, que tiene que ser muy puntual con su lectura y que seguramente no va a poder leer todo, pues saltarse esos datos que igual y no le suman en una primera lectura que esté dando para darse una idea global de lo que trata nuestro escrito, ¿no? Dos puntos muy relevantes en las notas es evitar que sean demasiado largas y debe ser un uso estratégico, ¿no? O sea, donde debo hacer una puntualidad y sume al lector, las incluyo. Si no, pues es paja realmente. Ahora, estructura de párrafos. La verdad es que esto me gustó un montón porque creo que justo es información que obviamos, ¿no? El párrafo va a ser esa como unidad mínima en nuestro escrito, ¿no? Tiene les platicaba al inicio, ¿no? El layout de nuestra hoja va a determinar si el autor ve demasiado cargado el documento y de plano dice, no me da la vida para leer esto y o sea, le da skip y sigue a otro paper. Entonces, dar esa estructura a los párrafos donde no tengamos páginas tan cargadas de información o de muchísimas letras, ¿no? La sugerencia es en un párrafo tener una idea principal y 4 o 5 secundarias que soporten esa idea principal, ¿no? Se recomiendan ya en términos de length 3 oraciones o más o menos por párrafo entre 100 y 300 palabras, ¿no? Creo que ese es un buen tip para el proyecto final. Sí, el párrafo es la unidad central de todo trabajo, ¿no? De toda argumentación. Entonces, párrafos cortos, como dices, de 8 renglones, 7 renglones, no de 20 renglones. Párrafos de no más de 10 renglones son un tamaño considerable, suficiente para que el lector entienda con claridad lo que le quieres decir. Uh-huh. Y bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Les reitero, la circunstancia, sea el tema de nuestra investigación, el propósito con el que le estamos haciendo o el lector al que nos vamos a estar dirigiendo, dicta mucho de la estructura de la información que vamos a usar, ¿no? Acá viene un ejemplo, se los voy a leer súper rápido. La empresa ficticia renueva el parque informático y el gerente le ha encargado a un técnico que estudie las ventajas y los inconvenientes de las 3 principales opciones que ofrece el mercado, ¿no? Para recomendar una compra, ¿no? El técnico ha estudiado los costos de adquisición y mantenimiento y las prestaciones, ¿no? También ha recogido las preferencias y las opiniones de los usuarios y ha llegado a la conclusión de que la mejor opción es Palabretti, ¿no? Uno de los centros que se proponen. Entonces, la pregunta es, ¿cuál elegirían ustedes, ¿no? En términos de estructura, ¿no? En apariencia vemos que el primer índice parece pues, ser el correcto, ¿no? Porque ordena el contenido con mucho mayor precisión, con 2 niveles jerárquicos, títulos pues bastante convencionales y una estructura más lógica, ¿no? Tratando a cada marca por separado. En cambio, el segundo tiene un solo nivel jerárquico, títulos bastante extensos e infrecuentes, frases demasiado completas y en un orden de conceptos que podría confundir, ¿no? Eso en primera instancia. Pero también puede ser bastante subjetivo, como lo hemos visto, porque formula explícitamente el resultado del estudio, ¿no? Te dice en el punto 5, recomendación de compra, Palabretti. Entonces, desde la óptica de un gerente, de la persona que pidió este estudio, pues quizás podría irse con el primero, ¿no? Nosotros digamos, el primero porque viene mucho más detallado, pero les platica el ejemplo justo por eso, el gerente que no tiene tiempo de leerlo todo y necesita ser muy puntual con las decisiones que toma, pues es muy straightforward el segundo, ¿no? Entonces no irnos con la pinta de el primero se ve más, pues elegante o presentado de una forma visual distinta, cuando el objetivo, pues era otro, era tomar una decisión y listo. Por último, justo, bueno, casi por último, el autor nos da esta guía para estructurar nuestros documentos, ¿no? Que es hacer esta introspección a través de estas 7 preguntas, ¿no? 1, vamos a organizar nuestra información en apartados y también en subapartados o solo apartados, ¿no? El orden de los apartados es lógico, se adapta a lo que está buscando el lector, hay un storytelling detrás, hace que mi idea sea mucho más fácil de seguir.
Ahora, cada apartado tiene un título interno que le diga de qué tratan los demás párrafos y la persona pueda hacer un skimming muy rápido de la lectura. ¿Son manejables o abruma a mi lector, no? ¿Cuántos párrafos son realmente necesarios? ¿Qué tanta o cuál debería ser la medida de cada uno de nuestros párrafos? ¿Y qué tantas frases tiene cada uno de estos, no? Y lo que les comentaba, ¿no? Visualmente le suma mucho al lector que las páginas no sean monótonas, que el layout sea pues diferente o que incluso haya imágenes o tablas que soporten nuestra información. Profe, y acá acaba el primer capítulo, pero nos faltan 3. Ok. ¿A ti te toca exponer los otros o tú terminas hasta aquí esta parte? Me toca uno más. Ok, bueno, hagamos esto. Deja aquí esta parte pendiente y vete Ujú. a tu otra clase. Y no sé si María pueda terminar con la tercera y ponemos la tuya el próximo jueves. Ok, bueno, sería Nuri quien se quedaría. Perfecto. Nuri, ¿estás por aquí? Sí, aquí estoy. Perfecto. Entonces, si quieres, nos saltamos que le tocaba a María y pasamos directo contigo y retomamos con ella el próximo jueves. Per- Adelante. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poco sobre escribir un reporte, que es pues, un tipo de documento. Primero hay que identificar antes de elegir el reporte, saber pues para qué nos sirve. Y normalmente el reporte es muy común y sobre todo en la vida laboral y va a servir para dos objetivos principales. Ya sea que vas a tener que hacer un informe tanto periódico como de un cierto tiempo, por decir el informe del tercer trimestre o el informe del cuarto trimestre. O, por ejemplo, alguien que está en proceso de desarrollo de un producto puede hacer o llevando a cabo un proyecto que lleva bastante tiempo, pues tendrá que entregar reportes cada cierto tiempo sobre el progreso y cómo se va avanzando. Entonces, estas son como las dos grandes circunstancias por las cuales tendrías que elegir un reporte. Los siguientes son, hay ciertos aspectos que tenemos que considerar antes de elegir un reporte. Primero, bueno, y hacer el reporte. Vamos a tener que hacer una relación entre cuál es el tamaño del resumen ejecutivo que tenemos que hacer, o si todo se resuelve en un resumen, o vamos a hacer bien el reporte. Y tener como esta clara relación, no vamos a hacer un reporte, por decir, un resumen de 3, 4 páginas y el reporte es de 10. O sea, que tenga coherencia. Bueno, el siguiente que sea un formato claro y legible para presentar la información. Y bueno, contar por lo menos con las secciones estándar de un reporte, que esos los vamos a ver un poco más adelante. También tratar de contar la historia del reporte a través de títulos, subtítulos y la tabla de contenidos, ya que según los lectores que van a poder acceder al reporte, tendrán más o menos tiempo para poder navegar a través de él. Entonces es importante que se pueda contar la historia de manera fácil a través de estos elementos. También determinar qué tipo de información que queremos incluir en el reporte, más bien vale la pena mostrarla en un formato gráfico o en una tabla. Y considerar también nuestro estilo de reporte. ¿Lo vamos a hacer a través de viñetas o bullets o lo vamos a hacer a través de oraciones, párrafos completos o vamos a utilizar los dos recursos? Y entonces, ¿cuál de los dos recursos sería el más importante? Y bueno, por último, definir nuestro estilo de escritura, si vamos a escribir en primera o tercera persona. Después, los elementos que tiene el reporte básicamente son los objetivos, los resultados que vienen todos los hechos y todos los hallazgos, después las conclusiones y por último, a través de las conclusiones vamos a formular recomendaciones. Importante que tenga estos 4 elementos. ¿Y qué aspectos debemos de considerar? Bueno, pues primero no. Espérame,
Perdón, esta la repetí. Y bueno, vamos a ver los tipos de lectores que tenemos. Va a ser el lector principal, son los tomadores de decisiones. Y bueno, ellos realmente no van a... Hay que entender que cada tipo de lector va a leer diferentes partes del reporte. Difícilmente alguien va a leer el reporte completo. Entonces, el tomador de decisión, el principal, básicamente se va a enfocar en el resumen, en las conclusiones y las recomendaciones. Por lo tanto, tenemos que redactar estas 3 secciones del reporte, tomando en cuenta a este lector. Que resumen, porque seguramente como este tomador de decisión no tiene mucho tiempo para leer todo, y qué conclusiones se sacan de la información general y recomendaciones para que pueda accionar. Después tenemos a los especialistas en ciertas secciones. Imaginemos que es un reporte de la empresa. Entonces tendremos estado de resultados del 2022, por decir. Y vamos a tener los especialistas de marketing, los de ventas, los de finanzas. Entonces ellos van a ir a leer las secciones de interés que vienen dentro del reporte. Y bueno, en estas secciones lo que la recomendación sería en estas secciones resaltar los resultados para que ellos puedan navegar fácilmente sobre los puntos interesantes dentro de la sección que van a consultar. Y después tenemos los lectores del tercer nivel, que son, digamos, los ejecutadores o la gente que va a accionar todas estas recomendaciones. Y bueno, tiene todo este conocimiento técnico para aplicarlo. Por lo tanto, ellos se van a enfocar más en los resultados, que tenemos que cuidar que estén detallados, que tengan las conclusiones a las que se llegó el reporte, las recomendaciones, porque justamente es lo que va a ejecutar, y los apéndices que van a tener todos los informes y datos técnicos para que ellos puedan accionar. Y bueno, también los lectores los podemos clasificar en las siguientes maneras. Está el lector experto, que va a ser el que tiene conocimiento detallado o que es conocedor del tema. Los mixtos, o sea, que podemos tener algunos lectores que son conocedores del tema y algunos que no lo son. Los no especialistas, que es gente muy inteligente que tiene el conocimiento, pero no se consideran expertos, y generalmente ellos son los tomadores de decisión. Y tenemos los técnicos, que son los especialistas técnicos, y ellos pues básicamente se encargan de ejecutar, y como tienen este conocimiento más bien técnico, no están tan familiarizados con la teoría o de tus conclusiones teóricas para llegar a, bueno, tu conocimiento teórico para llegar a las conclusiones. Y bueno, hay ciertas técnicas que podemos usar en el reporte para mejorar la legibilidad del mismo, y lo que primero, y que ya los hemos visto, por ejemplo, en lo que puso María, que primero que nada, usar un sistema numérico para organizar el texto. Puedes usar el inciso A, inciso B, inciso 1, 2, 3, capítulo 1, 2, 3, un sistema numérico. También títulos efectivos que reflejen el contenido. Por decir, si yo, este mismo título, por decir técnicas para mejorar la legibilidad, tratar de evitar decir nada más legibilidad, porque legibilidad por sí mismo no me dice nada. Pero si yo le escribo como título técnicas para mejorar la legibilidad, entonces ya tengo mayor información de qué se va a tratar esa sección. También se recomienda usar diferentes tamaños de letra para jerarquizar los encabezados, para distinguir cuál es el título del subtítulo, de la sección, del texto en general, de las notas del pie. Todo eso debe tener una jerarquía y que sea consistente a lo largo del documento para poder decodificar fácilmente qué es cada cosa. También usar un lenguaje sencillo y que sea fácil de entender, porque como ya vimos, tenemos diferentes tipos de lectores y en mayor o menor grado de conocimiento. Entonces, tratar de pensar que estamos escribiendo para todos. Y además, hay uno que nunca usar sabe un glosario o pie de página para definir las palabras técnicas. Usamos también las viñetas para las listas, como en este caso, y tratar de usar párrafos y oraciones cortas
Se recomienda también un espacio mínimo de 1.15, ya que el reporte, sobre todo los lectores, de lectores que van a meterse un poco más en el contenido, pueden llegar a hacer notas o para que no se vuelva cansado. Y justamente recordar hacer uso del espacio en blanco. No porque el espacio esté en blanco significa que es inútil o que está vacío, sino que también te da chance de respirar y poder hacer anotaciones si es necesario. Y bueno, que también la información que vayamos a comparar es mejor plasmarla en una tabla que hacer un párrafo, en Y una fíjate, recomendación. María, todos estos tips parecen un poco, pues evidentes, pero justamente porque son evidentes es que hay que recordarlos constantemente, porque luego se nos olvida y por cumplir las tareas o las solicitudes de la maestría se nos olvidan estas cosas básicas que, como tú dices, son sencillas, pero son muy importantes. Sí. Y bueno, en un reporte también tenemos que tener un storytelling y para poder armar un buen storytelling, aquí están como las grandes recomendaciones. Primero, organiza. Organiza cómo va a ir tu información y que esta tenga una secuencia lógica. Después, recomendamos que la historia, o sea, el reporte tenga una unidad, que tenga un tema unificador. Cada sección o cada capítulo, si vamos a tener diferentes temas, que cada uno tenga un hilo conductor o que sea unificador. Y por último, la coherencia. O sea, tenemos que ver de qué manera podemos conectar los párrafos, conectar las secciones, conectar los capítulos del reporte para que todo se hable y se cuente una misma historia. ¿Y cómo vamos a lograr esa coherencia? Pues aquí les doy otros tips, también sencillos, pero bueno, primero organizar en orden de importancia. Lo más importante, pónganlo primero y de ahí para abajo, de lo general a lo particular, de lo más importante a lo menos importante. Después podemos valernos de repetir sustantivos y verbos clave para que sea más fácil leer y conectar las ideas. También recursos, palabras como ese, esos, ellos, nos va a ayudar como para tener referencias, pero nada más cuidar que tengan sentido y no abusar de este recurso. También para unir frases de igual valor podemos usar conectores como y, pero si vamos a usar frases que tengan un diferente valor, por ejemplo, una idea principal y luego una secundaria, podemos usar aunque, puesto, que, decir, cuándo, dónde, mientras, porque, etcétera. Y esto nos va a ayudar a ir conectando los párrafos. Y bueno, hay un tip también que nos da la lectura sobre cómo medir la legibilidad en Word. Es decir, en Word podemos ver qué tan complejo, qué tan fácil de leer o qué tan difícil de leer es nuestro texto. Es rudimentario, pero es un buen punto de partida. Y bueno, si ustedes se van en Word, en archivo, y van hasta las opciones de Word, les va a aparecer esta ventanita. En esa ventana se van a la parte de revisión, o si está su Word en inglés se llama proofing, y los cambios que van a tener que hacer es, estos que están señalados en rojo son los palomitas que estaban por default, pero se las van a quitar, que es omitir palabras en mayúsculas. Esto lo que significa es que normalmente si tú escribes solo en mayúsculas, Word no va a hacer la corrección de la ortografía, de la gramática, pero si quitamos esto, pues ya la vamos a poder hacer estas correcciones. También omitir palabras que contengan números, porque a veces podemos equivocarnos y mientras estamos escribiendo se nos barrió que tecleamos un número por error. Y entonces, si esto tiene la palomita, no lo va a detectar porque va a pensar que es como un código o algo diferente. Y si nosotros le ponemos la palomita, pues ya nos va a ayudar a poder detectar que a lo mejor ahí se nos barrió un número. Y por último, aquí en esta sección que dice para corregir ortografía y gramática, la palomita verde nos muestra mostrar estadísticas de legibilidad. Y ahí cuando hagamos una revisión, nos puede aparecer una ventanita y nos va a calificar cuántos párrafos, cuántas palabras, qué tan fácil o difícil de leer es nuestro texto. Y esto nos puede ir ayudando. Y bueno, nada más, en cuanto al reporte, también hay ciertos estilos de escritura y
primero es activo y que es un texto activo, no necesariamente tengo que escribir en primera persona y decir yo, nosotros. Entonces, normalmente el autor considera que, se considera que. Entonces, sería un ejemplo de cómo hacemos una escritura activa para un reporte. Y también tratar de que sea un reporte concreto donde mostremos datos duros, exactos y que sea específico. Tratar de no irnos por las ramas, porque no es novela, es un reporte. Exactamente, muy bien. Y bueno, la lectura nos explica justamente cuáles son las secciones de un reporte informativo. Entonces empezamos por las secciones y van enumeradas por, en las secciones que no es el cuerpo principal, van como por romanos y minúsculos. Después, el título, los términos de referencia, el resumen, la tabla de contenidos, también una lista de ilustraciones, de figuras. Entonces vamos a poner ahí todas las gráficas, fotos, tablas que vienen en el reporte y de qué trata y en dónde están. El glosario de los términos técnicos, la lista de símbolos o nomenclaturas y lista de abreviaciones si vamos a estar usando en el documento. También, y después viene la parte del cuerpo, que estas van a tener números arábigos. Entonces, capítulo 1, 2, 3, ta, ta, ta. Tenemos la introducción, que viene como la motivación, el propósito y la definición del problema. Después, la teoría que es relevante, la revisión literaria, la metodología, los resultados, bueno, la discusión sobre los resultados, las conclusiones, las recomendaciones y secciones adicionales, pero que bueno, no por ello son menos importantes, que es como el glosario, si es que no lo pusimos al inicio, lo va al final, la lista de referencias, la bibliografía y los apéndices. Si vamos a estructurar un reporte evaluativo, entonces sería el título, los términos de referencia, el resumen. Aquí importante, una página o no más del 10% del total del documento. Por eso al principio les decía que hay que tener cuidado la relación. En la tabla de contenidos, la lista igual de ilustraciones, figuras, etcétera. El glosario, la lista de símbolos o la nomenclatura, la introducción, el procedimiento para recopilar la información, no sé, ya sea la metodología o qué proceso se utilizó, los hallazgos, la discusión de los hallazgos, esto es opcional, si no se tocó en la parte de hallazgos, bueno, después las conclusiones que son derivadas de los hallazgos y las recomendaciones, las referencias y los apéndices. Y bueno, un resumen, ¿cómo vamos a estructurar nuestro resumen? Primero, los antecedentes, un resumen y en 1 o 2 líneas de qué va a ser el reporte, de qué trata. Después, los antecedentes, el procedimiento también breve, párrafo, toda esta sección es un párrafo, 2 máximo. El resultado, las conclusiones y las recomendaciones, un resumen ejecutivo. ¿Cómo estructuramos la tabla de contenidos? Pues es muy similar a lo que hemos visto, por ejemplo, para el estudio de caso o el reporte. Empezamos con la tabla de contenidos. Entonces, los términos de referencia, el resumen, la lista de ilustraciones, el glosario, la introducción y todos los, en qué lo dividimos, los métodos, literatura, etcétera. Y como ven, cada capítulo viene en numeración arábiga y viene con sus delimitadas sus jerarquías. Incluso aquí que tenemos 3 niveles de jerarquía, empezamos con mayúsculas, después el segundo nivel va con minúsculas el texto y ya tiene 6.1 y el tercer nivel, y por ejemplo 6.1.1, aquí va en itálicas. Entonces guardamos cierto orden de jerarquía, cada quien lo establece, pero que sea consistente a lo largo de toda la tabla de contenidos. Y por último, bueno, conclusiones y recomendaciones y la lista de referencias y bibliografías y los apéndices.
Pues cómo, dentro del reporte, cómo vamos a marcar una lista de ilustraciones y el glosario. Pues la lista de ilustraciones, justamente vamos a dividir qué son tablas, cuáles son figuras, cuáles son gráficas, identificarlos y agruparlos. Entonces, por ejemplo, tablas, aquí vendrá la lista de todas las tablas, la tabla 1, 2, 3, etcétera, cómo se llama esta tabla y en qué página la vamos a encontrar. Lo mismo para las figuras o las ilustraciones. La lista de todas las que están, cómo se llama y en qué página vamos a encontrar. Y como estructuramos el glosario, pues simplemente escribimos la palabra, el tecnicismo, seguido de su definición. Una definición breve. Las gráficas y las tablas dentro del reporte se estructuran de la siguiente manera. Si vamos a poner una tabla, hay que tener en consideración que empieza como si fuera un reloj, digamos desde las 12 en punto, y de ahí nos vamos en sentido de las manecillas del reloj. Y así es como se lee, por ejemplo, una gráfica de pastel. Desde de lo más grande a lo más chico. Y bueno, le ponemos figura número 1, 2, 3, lo que corresponda, y el título de la gráfica, y también aquí vemos un ejemplo del texto donde el texto está referenciando en este caso a esta figura porque está arriba. También está el caso que el texto puede estar antes de mostrar la gráfica y entonces vamos a explicar, ok, en este caso la figura 2, que es el gráfico, va a mostrar Entonces, cuando llegue a encontrarme el gráfico, voy a ver su título, figura 2. Esto es lo que se referenciaba un párrafo antes o 2 párrafos antes. Ya puedo ver mi gráfica, que igual está ordenada y tiene su título y su identificador. Y bueno, para el reporte al final hay un checklist para ver que realmente estamos haciendo un reporte y correctamente. Y bueno, primero hay que verificar que solo estamos incluyendo los hechos en la sección de resultados. Mantenernos, y cuando estemos escribiendo los resultados, mantenernos de manera imparcial, porque esa es la información dura. Las opiniones, eso vendrá, y las conclusiones vienen en su debida sección, no tratar de no mezclarla en el cuerpo de los hechos. También hay que contar con suficientes resultados que los podamos confirmar y que sean convincentes para poder soportar nuestras conclusiones y las recomendaciones. Y poder diferenciar justo de lo que estoy escribiendo, si puedo diferenciar si es un hecho o es otra opinión. Y poder separarlo o editarlo. Usar un estilo formal y referencial. Hay que eliminar las palabras subjetivas, por ejemplo, yo creo, considero, el equipo considera, el autor considera, no sirve porque tenemos que dar hechos. Las conclusiones también deben de estar orientadas a responder a los objetivos y tienen que estar fundamentadas en los resultados. Por eso es importante que tengamos los resultados más limpios y justo que las conclusiones respondan siempre a los objetivos. Enlazar las oraciones con los conectores adecuados. Buscar un lenguaje que sea accionable, asegurarnos que tenemos las citas y referencias y si estamos usando referencias que realmente estemos citando correctamente e incluir toda documentación de apoyo en el apéndice, ya que como vimos los operadores técnicos van a necesitar esta documentación. Y ahora nos vamos a los textos académicos, esto voy a ir muy rápido, donde hay 3 tipos de textos, las propuestas, la tesis y los papers. Y bueno, las recomendaciones generales en todos los textos académicos, la primera sería escribe mientras vas investigando, y creo que todos ya lo hemos sufrido. Si primero nos ponemos a leer y después queremos escribir, vamos a tener un problema porque vamos a tener mucha información que no vamos a saber qué vamos a escribir. O incluso se ha probado que las tesis se llegan a atrasar porque todo el mundo se documentó y ya no sabe por dónde empezar a la hora de escribir. Muy buen punto. Si vamos escribiendo mientras vamos investigando, después vamos editando. Y es más fácil regresar a ideas que a lo mejor perdimos. ¿Iba a decir algo, profe?
Que es muy buen punto el que estás diciendo. Adelante. Ok, bueno, el siguiente es escribir sobre la literatura que estamos consultando mientras la leemos, justamente es lo que les decía, para evitar perder información, ligas o referencias. A lo mejor vimos un artículo buenísimo que nos va a ayudar y ya cuando queremos sentarnos, si hacemos lo que no debemos, que es leemos todo y luego escribir, a lo mejor ya se nos fue la liga de, híjole, no me acuerdo de dónde saqué este documento que estaba buenísimo o de dónde saqué la información. Entonces, si vamos escribiendo mientras vamos leyendo, pues tenemos esos datos, los vamos guardando y vamos anotando nuestras ideas, conclusiones, etcétera. Y la tercera recomendación es que busquemos redes de apoyo. A veces, entre nosotros compañeros, hay incluso grupos en las universidades de escritura para tesis o grupos de escritura de documentos académicos donde o con tus compañeros, te puedes ir leyendo los documentos cada quien y una persona con la mente fresca te puede dar sus puntos de vista en qué puedes mejorar o poderte orientar. Y bueno, también hay otro material que se llama el Memorandum of Understanding, que es un documento que vas llevando con tu asesor, donde vas llevando como los puntos, donde vas investigando, donde te da tu retroalimentación, el feedback, qué es lo que estás entendiendo, y puedes tener como una bitácora del avance de tu proyecto. Y bueno, vamos a empezar con los tipos de documentos, pero primero va a ser la propuesta. Y bueno, las propuestas son justo cuando vas a iniciar una investigación académica, por ejemplo, nuestro protocolo. Para que se te pueda aprobar, haces una propuesta o protocolo. Y esto debe de incluir el enfoque teórico que vas a usar, registrar los documentos académicos consultados que van a fundamentar por qué deberías hacer esta investigación, un bosquejo de la propuesta de tu tesis. Esto sobre todo, a veces cuando vas a aplicar para un doctorado te lo piden como que ya ver cuál va a ser tu propuesta, cuál es tu propuesta de hipótesis, etcétera. Y en algunos casos, depende de la investigación académica, se te podrá pedir una gráfica de Gantt donde ilustres cómo va a ser tu proceso o incluso una proyección de gastos si vas a pedir apoyo de un fondo académico para llevar a cabo tu investigación. Los elementos que tiene que tener la propuesta, bueno, pues el título provisional del proyecto. Sabemos que conforme la investigación puede o no que llegue a cambiar, por eso es provisional. El glosario, tu introducción, donde van a venir los antecedentes y las razones por las que quieras emprender este estudio. La definición del problema o del tema a tratar, el objetivo principal y el alcance de las limitaciones. Después, la motivación, por qué lo quieres hacer, la revisión preliminar de la literatura, tu propuesta de hipótesis y preguntas clave, la metodología que propones, los resultados que piensas obtener de esta investigación, las posibles conclusiones y recomendaciones que podrías obtener, el presupuesto estimado que te va a llevar a hacer esta investigación, una línea del tiempo y el listado de referencia. ¿Cómo veríamos la evaluación y la línea del tiempo? La gráfica de Gantt, pues de esta manera. Y aquí, por ejemplo, la delimita por semanas, por fechas, y dice qué es lo que va a hacer, cuánto tiempo le va a llevar cada tarea, e incluso si se fijan en esta, pone cuándo tengo que mandar mi primera revisión, cuándo va a ser mis semanas de revisión, y tienes así todo mapeado y no se te descarrila cuando estás haciendo tu trabajo. Incluso si no te lo piden, es como una buena herramienta para que tengas orden de cuánto te va a llevar cada proceso y que no se te coma el tiempo, a lo mejor en la investigación documental o en el campo, y que delimites tu meta de principio a fin. De hecho, la lista que está del lado izquierdo en Después esa tenemos... tabla, sí, esta lista la podemos usar Ajá. en la parte de pasos que vamos a dar durante todo el trabajo. Son los pasos desde que haces la propuesta hasta que la presentas. Muy bien, Nuri, adelante. Profe, perdón, Nuri, que te interrumpa. Después, ¿Se sí. esperaría que también ahí pongamos justo como una línea de Gantt o solamente los pasos? Solo los pasos. Ok, gracias. De nada. Perdón, Nuri.
No te preocupes. Luego va la tesis académica, que esta va a contener el contexto de la investigación, la teoría y los resultados de la investigación en un área específica. Pero más importante, la tesis académica debe contener un argumento, una postura. Y va a comunicar los hallazgos y o acercamientos teóricos de manera clara y efectiva. ¿Cuáles son los elementos de la tesis? Pues primero que nada, el título, las páginas preliminares. Esta es la tabla de contenidos, la lista de ilustraciones, glosario, nomenclatura. Si se acuerdan, es muy similar a lo que vimos en el reporte, pero bueno, para la tesis. Luego, los reconocimientos o los agradecimientos, el resumen o el abstracto, después de qué se va a tratar todo el proyecto de la tesis. Después, la introducción. Aquí vamos a poner el diseño de la investigación, la definición del problema y nuestra hipótesis. Después, nuestra revisión de la literatura. Después, nuestra metodología. Vamos a justificar por qué elegimos o por qué procedimos con esta metodología y las consideraciones éticas de las metodologías. Y bueno, después vamos a pasar al análisis de los datos para posteriormente llegar a las conclusiones, y también podemos tener una sección opcional de investigación a futuro o cuáles serían los pasos a seguir. Ya una vez que respondí la primera parte de esta tesis, puede que me haya encontrado otras líneas de investigación o cosas que quisiera seguir a futuro, aquí las puedo plasmar. Y después nuestro listado de referencias y los apenes. Y una recomendación en la tesis es ir mapeando, no necesariamente tiene que ser tan elaborado como esto, pero sí ayuda mucho a mapear todo el proceso de tu tesis y cómo lo vas a ir estructurando, qué es lo que vas a incluir y dónde va. Este es un ejemplo de como una persona que mapeó su tesis y tiene su introducción, y ya después empieza a hablar de sus introducción, capítulos, bla, 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 y cómo los va a ir estructurando, qué son los puntos que quiere tocar en cada capítulo. Este es un Y muy le buen ayuda a ver ejercicio, Nuri. y hacer las conexiones. Este es muy buen ejercicio, este que estás poniendo en la pantalla, porque pues te ayuda a sintetizar lo que quieres decir, ¿no? No, exactamente, y que a lo largo de tu tesis toda tenga coherencia, si lo vas mapeando. Y vamos al checklist de nuestra tesis. Ya para hacer, cuando estemos haciendo esta tesis hay que preguntarnos, ¿diferenciar entre un hecho o una opinión? Vamos a determinar hay que nuestras fuentes sean confiables y que estén bien calificadas, o sea, que tengan los suficientes criterios para ser válidas para un documento académico. También las bases de mis inferencias, cuáles son, qué tan confiables son, qué tan importantes son para mis conclusiones, todas las cosas que yo inferí. Si hay suficientes similitudes entre las ideas que hice para justificar una analogía. Si pretendí usar la lógica cuando mi argumento realmente es ilógico, o sea, si quise justificarlo aunque no es justificable. Hay que ser muy crítico con lo que estamos escribiendo en el documento académico. Por eso viene esta pregunta. Después, si vamos a utilizar recursos efectivos para reflejar mi lógica, sí, voy a utilizar información primaria. Usé los dos tipos de información. La información primaria es la que yo genero, la que yo saqué con mi investigación, y la secundaria, que fue a través de otras personas. O sea, es todo lo que referencio, si trabajé con algún otro investigador o busqué, tomé un paper como referencia, pues aquí esa sería mi información secundaria. Y asegurarnos de que, sobre todo en esto último de otras personas, que estemos citando correctamente. Muy importante. Y por último, vamos a ver los papers. Que los papers son documentos académicos que están escritos a lo largo de la investigación y los usamos para presentarse en conferencias o en revistas académicas. Y van a contar la historia de una sección o una parte del trabajo de la tesis y busca motivar y mostrar por qué es pertinente nuestro trabajo y cómo se relaciona o no con otras investigaciones. Y pues para presentar un paper hay que considerar
que vamos a presentar el trabajo en el contexto de investigaciones existentes, o sea, qué tan relevante o actual es nuestro paper, a definir todos los términos y conceptos, porque esto es importante porque la gente no está familiarizada con el grueso de tu tesis. Solo va a haber un extracto, por decirlo. Entonces hay que definir todo lo que sea necesario para poderlo entender. Aquí debemos de, como es un documento sintetizado, hay que priorizar el material nuevo y lo experimental y minimizar las sesiones teóricas. Para las sesiones teóricas, pues cualquiera puede ir a consultar libros. Cuando ves un paper es porque quieres enterarte de lo nuevo o de lo último. Y por último, hay que evitar llenar el texto con detalles que realmente pertenecen a la tesis. O sea, digamos, toda la información documental, etcétera. Y eso sería todo. Muy bien, Nuri, muchas gracias, Nuri. Pues es muy buen repaso, todavía falta lo